Muy buenas noches, estimados participantes. Paso a darles a conocer las actividades que tienen que desarrollar ustedes en todo lo referente a la formación de esta primera semana, de tal manera que les ayude bastante a clarificar el sentido que tiene el presente diplomado. Entonces, estamos entrando a lo que son estrategias de transformación de los procesos pedagógicos, de las cuales en el texto te ha de eh, llevar adelante para comprender ciertos aspectos que son muy necesarios en el proceso. Primero, hacemos una diferencia de lo que es método, estrategias, técnicas que tienes que desarrollar dentro del aula. ¿Qué es un método? Es la organización racional y bien calculada. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vas a utilizar este método o cualquier método, lo estás pensando racionalmente, qué es lo que quieres lograr. Entonces ahí vienen los objetivos bastante claros y concretos de lo que uno quiere alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. ¿Qué es una técnica? Es un procedimiento que tiene reglas, que tiene normas y protocolos, pero también que tiene un objetivo. Entonces, aquí puedes utilizar diferentes espacios de formación para que llegue directamente a la situación de aprendizaje de los estudiantes. También vamos a hacer un concepto de lo que es estrategia, porque en el texto nos va a hablar de estrategias metodológicas que tienes que utilizar en el ambiente de la formación de los estudiantes, pero a partir de ciertas estrategias que son bien inherentes al proceso de formación, la cual va a ser un poco la diferencia que tenemos que hacer, ¿no? Que la estrategia es un sistema de planificación aplicada a un conjunto de acciones para conseguir algo. ¿Está bien? Entonces, resumen, que es el método, una organización racional bien calculada para alcanzar un objetivo. Que es una técnica, es un procedimiento que tiene reglas, normas y protocolos. Que es una estrategia, un sistema de planificación. Cuando hablamos de sistemas, son aquellas conexiones que se van dando de una a la otra. ¿Está bien? Entonces, el plan de desarrollo curricular es una estrategia de planificación, la misma que tiene que convertirse en acción cuando hacemos el proceso metodológico. ¿Y qué es una actividad? Es un proceso de una técnica, son las acciones, son las tareitas que se debe desarrollar a partir de las acciones de una técnica, ¿no? Entonces ya son aquellas que tú tienes que preparar o tienes que desarrollar al momento de encontrarte con los estudiantes. Entonces aquí tiene que ser bien claro porque en el texto te va a pedir que hagas una diferencia, vas a encontrar bastante amplísimo los ejemplos que se tienen. A partir de esta situación de trabajo, ¿no? Es bien importante definir ciertos aspectos que son inherentes a la situación que se debe dar, ¿no? Primero, para que una estrategia sea sólida, ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea comprendida, primero tienes que marcarte lo que es la capacidad a ser lograda con los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que ellos aprendan? Puede ser cognitivamente o puede ser kinestésicamente, hacer el movimiento, ¿no? En la abstracción de mente y la acción. Segundo, tienes que redactar el proceso de aprendizaje que ellos van a desarrollar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir en esto? La sesión de aprendizaje, el cómo llevar adelante. El tercero, identificar procesos cognitivos. ¿Qué es lo que quieres que el estudiante logre? Y para esto es un ejemplito bien chiquito, ¿no? Primera parte, siempre hacemos un proceso de reflexión. Pasamos a otro momento superior que es un proceso de análisis y pasamos de un proceso de análisis a un proceso mayor que es un proceso de crítica, pero con una crítica de construcción, una crítica que tenga fundamentos y sepa desarrollar acciones que sean pertinentes entre lo que es la lógica de aprender. Un cuarto momento ya es determinar las capacidades menores. Si estamos queriendo lograr una capacidad mayor, tiene que haber aquellos menores que llegue a la complejidad de la acción. Como quinto momento, hay que especificar ya las actividades que se van a desarrollar a partir del proceso del cuarto momento. En el sexto momento,
ya es redactar el cómo se va a desarrollar, para que esa habilidad o esa capacidad que se vaya desarrollando, ella tiene que hacer el proceso de movimiento. Y el último, ya anotar los medios y los materiales educativos, ¿no? Con qué se lo va a hacer la actividad del sexto proceso, ¿no? Que es la clasificación de las habilidades. Por otro lado, ¿por qué es importante usar, pongamos la situación de, por qué es importante utilizar las estrategias, ¿no? Primero, para toda la variabilidad de estilos de aprendizaje que se tiene. Hay cada estudiante, cada persona tenemos un estilo de aprendizaje. Puede ser visual, puede ser kinestésico, puede ser reflexivo, puede haber una lógica de matemáticas porque es por la que podemos entrar, puede ser intrapersonal o interpersonal. Bueno, cada uno tiene un estilo de aprendizaje. Y todo ese proceso estratégico de formación que tenemos que desarrollar es para que los estudiantes vayan descubriendo o vayamos descubriendo los estudiantes sus habilidades, sus actitudes, un pensamiento crítico, reflexivo, creativo, de formación, de aprendizaje, de promocional, de colaborarse, de autorreflexión, ¿no? Y son aquellas competencias generales que uno puede especificar dentro de ese proceso. Ese es un primer momento que el texto te va a hablar y como una tarea vamos a hacer el producto académico de transformación. Y tienes en el texto una guía, ¿ya? Para que puedas desarrollar. Son 5 pasos que vas a identificar para luego presentar un trabajo, ¿ya? Primero, identificación de las líneas problemáticas, o sea, de todo lo que tú absorbes de la realidad con la que ves, tienes que enumerar los problemas, ¿no? Y ver cuáles son las causas para que se dé ese problema y cuáles son los efectos que cause ese problema. ¿Está bien? Esto mismo ya ha sido desarrollado en el anterior módulo, entonces solamente es recoger toda esta información. Luego haces con toda esa información análisis y priorización del problema. Tienes que justificar el por qué es un problema mayor. Y luego vas a hacer un planteamiento del problema. Vamos a hacer un ejemplito para eso, ¿no? Y luego tienes que presentar los instrumentos. Esta la que ves aquí es un instrumento. Entonces, eso es una evidencia del cómo has desarrollado. Entonces, aquí tenemos, ¿no? En el texto te va a plantear que hay una dificultad o limitación que debes identificar, esta misma entrar a la práctica de transformación y algunos elementos relacionados al momento, ¿no? Y el lugar. Entonces, así se tiene que elaborar el problema. Y aquí hay un ejemplito que vamos a hacer, ¿no? Entonces, dice que existe una debilidad, ¿no? Hay una dificultad o limitación, que es la debilidad de no conocer algo, ¿no? Y dice en el uso de las estrategias didácticas. ¿Está bien? La práctica de transformar que estamos diciendo que el maestro sí o sí tiene que utilizar estrategias didácticas, pero se convierte en una debilidad porque no sabe qué es estrategia, ¿no? Y esta misma que debe incluir la participación de los estudiantes, no solamente como oyentes, sino como exigentes del aprendizaje en el, pongamos, en el 6º año de escolaridad. Entonces, los ejemplos ahí te van a ayudar para complementar el proceso. ¿Está bien? Dentro de esta estructura, también quiero recalcar un poco la actividad que se tiene que desarrollar en esta primera semana. ¿Está bien? Del texto académico que tú vas a tener, tienes que leer la unidad temática número 1, o sea, el capítulo 1 en todo caso, que es la visión metodológica del modelo sociocomunitario productivo, ¿ya? Y esta misma tienes que realizar un mapa mental, ¿no? Ustedes ya sabrán la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual. Mapa conceptual, letras. Mapa mental, letras y dibujos, gráficas que te van a ayudar a poder comprender, ¿no? Aquí tienes que ser bastante sugerente en la situación del cómo realizar, ¿está bien? Luego de eso, como una segunda tareita, ¿ya? Vas a desarrollar la planificación de un PDC, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la problemática que se ha identificado, tienes que elaborar un problema. Yo lo que me voy a fijar es en eso, que la planificación sea inherente a la coherencia de la acción que vas a desarrollar. Y por último, está lo que va a ser la actividad del PAT, ¿no? De la parte académica de transformación que tú tienes que desarrollar. Lo único que tienes que presentar son la identificación de los diversos problemas y de acuerdo a los colorcitos que hemos visto, tienes que plantearte el problema. No te olvides que este va a ser la base para formar tu trabajo final después de los cinco meses de formación, de los 5 módulos de formación,
vas a presentar tu tarea y desde ahora, desde el primer módulo estás iniciando ya. Ahora le vas a plantear el problema porque va a ser lo que se va a sujetar. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen en el texto ya toda la parte conceptual y en la parte de la presentación de las tareas, ya todas aquellas orientaciones didácticas para desarrollar y presentar tu trabajo. No te olvides que la fecha límite semanal es hasta las 6 de la tarde del día domingo. Ese es el tope. No puedes pasarte de ese momento. Entonces tienes toda la semana para poder trabajar. Muy bien, un abrazo a cada uno de ustedes y gracias por escucharme en este momento de formación que ustedes tienen. Ok.